Algo muy importante en el trabajo de sucesiones. Recuerden que hemos estado en que las sucesiones son la puerta de entrada, son la antesala de lo que son las series infinitas. Un factor muy importante en esto es poder identificar patrones, ya que con el límite de la identificación de los patrones se llama el límite del enésimo término. Será el primer factor, el primer tipo de análisis de convergencia que vamos a hacer. Por ejemplo, y ya llegando al grano, vamos a tener, por ejemplo, miren, 3, menos 3 medio, 3 cuarto, menos 3 octavo, y nos piden aquí que identifiquemos cuál es la regla de recurrencia que se está aplicando en este caso. Es decir, nosotros tenemos que decir aquí quién es la sucesión a sub n que define este conjunto de elementos. Recuerden que una sucesión, insistimos, una sucesión no es más que una función cuyo dominio es el conjunto n y cuyo rango es un subconjunto de R. Entonces, en este caso, como podemos ver, es importante hacer un análisis de numerador y de denominador por separado. Y aquí nosotros podemos decir, ¿qué está ocurriendo con el numerador? Bueno, el numerador siempre es 3. Como el numerador siempre es 3, se espera que tengamos un 3 aquí arriba. Otra cosa que está ocurriendo es que hay una alternancia de signos. La alternancia de signo, como ya saben ustedes, es un menos 1. Y aquí identificamos si es a la n o a la n más 1 o a la n menos 1, dependiendo. Como podemos ver, el primer término aquí es positivo. Si digo menos 1 a la 1 da negativo, por lo tanto tomemos n más 1. Para que mi primer término sea el positivo, por tener exponente par, cuando n vale 1, tengo 3. Cuando n vale 1, tenemos 1 aquí. Entonces, en el denominador podríamos pensar que tenemos simplemente un n. Pero ahora evaluemos si realmente es n. Cuando n vale 1, tenemos menos 1, 1 más 1 al cuadrado, da 3 entre 1 y da 3. Muy bien, volvamos al siguiente paso. Y tenemos menos 3, estamos conscientes de que ya va a dar menos 3, ¿no? Entonces miramos en el denominador y se cumple con el cuando es n, simplemente es 2. Pero ahora tenemos que considerar lo siguiente. Vemos que en el cuarto término tenemos 8. Si es 8, implica que ya se cae la secuencia de que cuando n es 1, 1, cuando es 2, 2, cuando es 3, 3. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no se trata de n. ¿Lo ven? ¿De qué se trata entonces? Se trata entonces de un denominador. Fíjense, aquí hay que estar preparado para borrar. Aquí se trata, señores, de un denominador 2. ¿Cómo así, profe? Sí, 2 a la n menos 1. Cuando n es 1, 1 menos 1, 0. 2 a la 0 da 1. Y como vimos aquí, cuando n es 1 me resulta 3. Por lo tanto, llegamos al primer término. Coma. De los numeradores no nos vamos a encargar. Entonces, si vemos cuando n vale 2, 2 menos 1, 1, 2 a la 1, 2. Cuando n vale 3, 3 menos 1, 2, 2 a la 2, 4. Cuando n vale 4, 2 menos 4, 3. Y 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, ya sabemos que este sí cumple con que sea nuestra regla de recurrencia. ¿Correcto? Y aquí ya estamos llegando a donde queríamos ir. Un ejemplo número 2 sería este. 1, menos 3 medio. Empieza igual, ¿no? Pero aquí dice 9 cuarto. Aquí dice luego menos 27 sobre 8. Y nos piden que encontremos la regla de recurrencia que ocurre aquí.
Hemos elegido este ejemplo a propósito porque se parece mucho al anterior. Como pueden ver ustedes, aquí nuestro a sub n tiene ciertas diferencias. ¿Quién sería aquí nuestro numerador? Bueno, empecemos con el denominador. El denominador es el mismo de la serie de recurrencia anterior porque vemos que pasa de 1, 2, 4, 8, o sea, 2 a la n menos 1. Aquí ponemos 2 a la n menos 1. En el numerador pasa otro comportamiento, sin embargo hay algo que es constante, que se mantiene ese menos 1 a la n más 1, ¿no? Menos 1 a la n más 1. Y ahora miramos que el comportamiento siguiente es 1, 3, 9, 27. Evidentemente se trata de 3 a la ¿qué? A la n menos 1. Esto se podría reescribir de la siguiente manera. Menos 1 a la n más 1. Y luego tenemos aquí 3 medio. Y elevamos esto a la n más 1. Y eso nos genera lo que queremos. Correcto, eso es lo que tiene que ver con identificación de patrones. Entonces, aquí podemos finalizar el ejercicio diciendo que nuestra regla de recurrencia es esta. Bien, jóvenes. Seguimos entonces. Vamos a ver con qué continuamos por aquí. Series y convergencia. Entonces, pasamos a lo que son series y convergencias. Lo primero es que definamos qué es una serie. Una serie es la sumatoria de los enésimos términos de una sucesión. Es decir, sea a sub n una sucesión entonces la suma infinita de los términos de la sucesión se llama serie. Como pueden ver, estamos especificando aquí que una sucesión no es más que la suma infinita de los términos de una sucesión. Por eso es que era tan interesante, tan importante que nosotros abordáramos adecuadamente lo que son sucesiones antes de poder definir las series. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se llama secuencia de sumas parciales? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la siguiente sucesión, si tenemos la sucesión a sub n, que la podemos definir como n entre n más 1. Un ejemplo nomás. N entre n más 1. Si nosotros decimos cuando, podemos escribirlo así, para n igual 1, ¿qué tenemos? Que la suma de los términos parciales para n igual 1 viene siendo el primer término a sub 1 más el segundo término, más nadie, porque es a sub 1. Sería cambiar a n por 1, entonces 1
entre 1 más 1. ¿Y qué tenemos aquí? 1 entre 2. Si hablamos de para n igual 2, para n igual 2, tendremos la sumatoria de los dos primeros términos de la sucesión. Sí. Que sería, si n vale 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Ahora, eso es a sub 2. Vamos a ponerlo. Aquí tenemos que sumar a sub 1 más a sub 2. Ahora, ¿quién es a sub 2? A sub 2 no es más que 2 entre n, que es 2, más 1. Por lo tanto, esto es 2 tercios. Implica que S sub 2 será igual a 1 medio cuando lo sumamos con 2 tercios. Y aquí tenemos una suma de fracciones, ¿no? Aquí lo voy a hacer para luego borrar ahí mismo. 2 tercios, tenemos por acá 6, tenemos 3 más 4 y aquí tenemos 7 sobre 6. Pero si nosotros seguimos así mismo y decimos cuál será la suma parcial, número 3, vamos a tener que eso es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Esa suma parcial será igual a ¿qué? A 1 medio, que fue el término que nos generó a sub 1, el término que nos generó a sub 2 es 2 tercios, y el término que nos genera a sub 3 lo vamos a determinar ahora. ¿Quién es a sub 3? Bueno, a sub 3 es 3 entre 4. Porque recuerden que es n dividido entre n más 1. 3 cuartos. Como tenemos aquí 3 cuartos, lo que tenemos que hacer es una suma para hacerla y borrarla inmediatamente de 7 sextos más 3 cuartos. O sea, la sumatoria de estos dos ya sabemos que es 7 sextos. Y el siguiente término es 3 cuartos, por lo tanto aquí está. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el MCM 24, 4 por 7, 4 por 7, 28, 3 por 6, 18. Entonces, si nosotros hacemos la suma de 28 más 18, nos vamos a encontrar que tenemos 46 sobre 24. 46 sobre 24. Aquí se podría simplificar o se podría no simplificar. Entonces, vemos que el S3 no es más que 46 sobre 24, sino sobre 24 aquí. 24. Si nosotros quisiéramos hacer la simplificación, diríamos entonces 23 y diríamos aquí 12, ¿no? Por lo tanto, eso podemos decir que es lo mismo que 23 sobre 12. Ahora, eso quiere decir que una sumatoria S sub n, a lo que se refiere es a la sumatoria del a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta el a sub n. Y eso es lo que se llama la suma infinita de todos los términos, o simplemente el a sub n. ¿Qué pasa? Que como esta unidad se llama sucesiones, entonces se dice que, perdón, series, se dice que si nosotros tenemos S sub n, podemos decir que eso se escribe de la siguiente manera, que la serie está formada por la sumatoria de todos los elementos, y si son la sumatoria infinita, entonces por aquí tendremos suma infinita desde n igual a ¿quién? A 1, porque empezamos aquí cuando n vale 1, ¿no? ¿De quién? De la regla de recurrencia, que no es más que una sucesión. Y esto es lo que se llama una serie infinita. Como pueden ver, jóvenes, una serie infinita no es más que agregar la notación sigma desde n igual 1 o desde n igual 0, no importa, hasta infinito. Si hablamos de serie, es la sumatoria infinita. Si no fuera la sumatoria infinita, se dice entonces suma parcial. Decir serie infinita es lo mismo que decir serie solo. Una serie y ya. Y, como pueden ver,
el argumento de esa sumatoria no es más que una sucesión. Por lo tanto, ya sabemos lo que es una serie. Ahora, aquí viene con lo primero que vamos a ver de las series. De las series, nos interesa evaluar su convergencia. ¿Qué es convergencia de una serie? Y eso es lo siguiente que vamos a dedicarnos un momento a evaluar aquí. Decimos que una serie converge si cuando sumamos todos los infinitos términos de la misma, eso nos da un número contable. Llamo un número contable a que no dé infinito. Eso se dice que la serie converge. Ahora, a lo mejor podría pensar alguien, ¿no? Pero ¿cómo va a converger? ¿Cómo va a converger? Sí, lógicamente, mientras más yo sumo, la probabilidad de que llegue a infinito es enorme. Sin embargo, sí converge. Por ejemplo, esta serie que estoy escribiendo aquí, desde n igual 1, de 1/2 a la n, es una serie que converge. O sea, que por más que usted sume, si desarrollamos esa serie, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 1/2 a la 1, más 1/2 a la 2, más 1/2 a la 3, más 1/2 a la 4, y así sucesivamente. Esto es 1/2, perdón. Aquí tenemos que cambiar. Esto es 1/2 y 1/2. Esto es una serie convergente. 1/2 a la n. Por más que usted sume, se va a dar cuenta que el número que estamos sumando a continuación del anterior es siempre más pequeño que ese que estamos tomando como referencia. Por lo tanto, eso es una serie convergente. Ahora, ¿cómo sabemos que las series son convergentes o divergentes? Para eso vamos a dedicar todo este capítulo a evaluar mecanismos de convergencia. Denme por favor 2 minutos para buscar un video acerca de evaluación de convergencia. Denme 2 minutos, por favor. En mi experiencia con las matemáticas, constantemente me toca batallar con las series y sucesiones, y no tanto por su complejidad. Batallo en reconocer si lo que quiero es obtener el término enésimo o la suma enésima. Si es una serie o una sucesión o progresión. Como ven, mis problemas son con cuestiones fundamentales. En estos videos voy a exponer de una forma deportiva esos fundamentos. Soy Arturo Morales y creo que mis dudas pueden ser también las suyas. En el video de hoy revisaremos el concepto de sucesión, la definición de término, hablaremos del término de formación y por último veremos los manejos de la notación A subíndice n. Comenzamos con esta secuencia de números. Si la numeración no tiene un orden lógico, es una simple secuencia. Caso contrario, si tiene un orden, entonces se trata de una sucesión.
En este ejemplo tenemos una sucesión porque se avanza de 3 en 3. Ese es su orden y cuando se reconoce se puede definir el valor siguiente. Se deduce que el número que sigue es 13. Además, conociendo esta parte lógica, la sucesión se puede crecer. Y así se continúa. Aquí podemos mencionar que a estos valores se les denomina término. Para tener el control posible sobre la sucesión, los términos se enumeran. Y bien, con esa información que hemos ido acumulando, se puede generar un algoritmo o fórmula que nos permita determinar términos posteriores sin necesidad de desarrollar la sucesión. Esta es la fórmula. Se le conoce como término de formación. Además tiene otros nombres. También se le llama término general o término enésimo. La variable n coincide con el número del término. Por ejemplo, si asignamos n igual a 5, obtendremos el valor 13. Y como dije, se pueden establecer valores posteriores. Por ejemplo, si n es igual a 1000, resulta un valor de 2998. Cabe mencionar que la determinación del término de formación implica un problema. No se establece tan fácil. Como ayuda, existe una fórmula general, pero de eso hablaremos en otro video. Mientras, concentrémonos en esta nomenclatura A subíndice n, que es la forma como se denota al término de formación. Y hay que tener cuidado con su manejo porque tiene varios usos. Uno es para indicar que cierta sucesión continúa. Otro es cuando se pone al inicio como representación de la sucesión. Y aunque no esté escrito, las dos formas no se deben combinar porque puede causar confusión. Esto es incorrecto. Otro manejo de la sucesión A subíndice n es para generalizar una sucesión de esta forma. Y como ya lo hemos aclarado, también puede ser así. Esta idea de especificar el número de término en el subíndice suele ser muy práctica porque nos permite referenciar a un término en particular. Por ejemplo, en el caso de hace rato, el término 1000 es A subíndice 1000 igual a 2998. Y bueno, para poder concluir por hoy, cerramos con una definición de lo que es una sucesión. Tenemos que una sucesión es una secuencia de números ordenados por medio de una regla. Y hasta aquí por hoy. Estamos sentando bases. Para el siguiente video veremos algunas sucesiones importantes. No se olviden, están en Los Apuntes, un canal de esparcimiento inteligente.
Continuando, jóvenes, como pudieron ver, es justamente lo que hemos venido explicando desde la última parte de la clase anterior y el principio de la clase de hoy. Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar en lo que son las series en sí. Y el primer término para evaluar la convergencia de una serie se basa en la siguiente definición de serie convergente. Decimos que una serie es convergente si ocurre lo siguiente. Si tenemos que la suma parcial de la sucesión tiene límite, entonces la serie converge. Si el límite de la sucesión llamada Sn converge, entonces esta serie también debe converger. Es importante que estemos clarísimos de lo siguiente. Este mecanismo de convergencia es el menos adecuado para utilizar que usted se pueda imaginar. Y es por lo siguiente. Esto se llama criterio del enésimo término. O del límite TSN. Ese criterio del enésimo término de la sucesión, vamos a ver ahora un ejemplo. Supongamos que nos están pidiendo que evaluemos la siguiente serie. Y la serie es la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 entre 2n. Este es un ejemplo que está en el libro de Larson. Vamos a hacer este y luego otro. Entonces, si nos piden evaluar esa serie, la convergencia de esa serie, imaginemos que no tenemos ningún método por ahora, ninguno de los criterios de convergencia que vamos a evaluar a partir de la clase de hoy, y que únicamente tenemos el criterio del enésimo término, o del límite de S sub n. Lo primero que tenemos que saber es que esta serie se refiere a cuando n vale 1, dice que empiece la sumatoria, cuando n vale 1 tenemos un medio, más diferencia de la serie y de la sucesión es el más y el coma. Cuando n vale 2 tenemos un cuarto, cuando n vale 3 tenemos 2 al cubo 8, y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál será la sumatoria de los términos parciales? Sabemos que S sub 1 es un medio. Sabemos que S sub 2 es la sumatoria del primer término a sub 1 y el segundo término a sub 2. Es decir, un medio más un cuarto, y un medio más un cuarto es lógicamente 3 cuartos. Entonces, S sub 3 sería entonces 3 cuartos, que es la sumatoria de los 3 primeros, y el cuarto término, ¿cuánto es? Un octavo. El tercer término es un octavo, ¿no? Entonces tenemos aquí más un octavo, dando como resultado 7 octavos. Y el cuarto término, ¿quién sería el cuarto término? El cuarto término sería aquí 7 octavos, que es la suma de los primeros, más el siguiente término, que es 1 sobre 16. Y esta suma es igual a ¿qué? 16, factor común, ¿no? 14 por aquí, más 8. 14 más 8, 22 sobre 16. Como pueden ver, ya aquí tenemos desarrollada una serie de términos. Entonces, eso implica que ¿quién será S sub n? S sub n, como ustedes pueden ver, es una sucesión. Es una sucesión de términos. Ahora, ¿de cuáles términos? De un medio, de 3 cuartos, de 7 octavos, de 22 sobre 16. Y eso, señores, se vuelve un tema para uno determinar, evidentemente, cuál es la sucesión que tenemos que aplicar el límite de sub n de acuerdo a como dice este criterio. Tenemos que buscar el límite de S sub n. Entonces, ¿cómo nosotros determinaremos el límite de S sub n? Encontrando la regla de correspondencia
a la que se refiere esto que está aquí. Como este es un ejemplo que ya está resuelto, lo vamos a simplificar copiándolo. Entonces, SS sub n se puede reescribir como 2n menos 1 entre 2n. Y si encontramos el límite de esto que está aquí, recuerden que escribir n tiende a infinito da prácticamente lo mismo, de 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. Si lo hacemos por el L'Hopital, daremos cuenta que es 1. Por lo tanto, sabemos que la suma de 1 entre 2 a la n, desde n igual 1 hasta infinito, será igual a 1. Miren, esos números, esos infinitos números, cuando usted los suma, da simplemente 1. Por lo tanto, la serie converge. ¿Dónde está el gran problema de este método? El gran problema de este método es encontrar esa famosa regla de correspondencia. Tan sencillo como eso. Encontrar esa famosa regla de correspondencia se vuelve un tema. Ejemplo número 2. 9 de los ejemplos resueltos. Déjame ver uno que yo crea que vaya a converger. Ok. Entonces tenemos aquí serie desde n igual a 1 de 2 a la n más 1 dividido 2 a la n más 1. ¿Cuáles son los términos de esa serie que está ahí? Empezando en 1, 2 a la 1, 1 más 1, 3. 2 elevado a la 2, 4. Más. Recuerden que la diferencia de la suma de la serie y de la sucesión es esto aquí. Si no tuviéramos este símbolo, no tendríamos que sumar, sino con separar con coma. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Y dividimos eso entre 2 más 1, 3. Y aquí tenemos 8. Más. ¿Qué sigue aquí? Cuando n vale 3. Cuando n vale 3, tenemos 8 más 1, 9. Dividido entre 16. Más. Cuando n vale 4, cuando n vale 4, tenemos aquí 2 a la 4, 16 más 1, 17, dividido entre ¿quién? Entre 2 a la n más 1, 32. Más, pam, 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 y por ahí sigue. Entonces, ¿quién es S sub 1? S sub 1 es el primer término. S sub 2 es 3 cuartos más 5 octavos, que es igual S sub 3 es ese mismo 9 cuartos que ya obtuvimos más el siguiente término, que es igual aquí tenemos un error, espérense, aquí hay un tema. Vamos a ver, cuando sumamos, tomamos 8, 8 entre a 3, 2, 8 a 1, 5, ¿verdad? Ahora sí. 11 entre 8. Entonces, S sub 3 será 11 entre 8 cuando lo sumamos con 9 entre 16. Esto será igual 16, 2 por 11, 22, más 16 entre 16, 1 por 9, 9. Entonces aquí tenemos 31 sobre 16. Y podemos calcular un S4 incluso. ¿Quién será S4? Que no es un celular. 31 entre 16 más 17 entre 32. 32 es el MCM. 2 por 31 son 62 más 17.
Entonces aquí tenemos 979, ¿no? Como pueden ver, conseguimos aquí ¿qué? ¿Qué hemos conseguido aquí? Una nueva sucesión a la que podemos llamar Sn. Y esa Sn estará compuesta por 3/4, 11 octavos, 31 sobre 16, 79 sobre 32. Deme un segundo, tengo una llamadita aquí. Ok, ya estamos aquí. Entonces, nuestro papel ahora es determinar quién sería ese Sn que se formó mediante esto. Entonces podemos decir que Sn, y aquí es donde empieza, vamos a decir así, lo bueno. Y por eso es que este método no es bueno para lo que queremos, para buscar el criterio de convergencia de una serie. Aquí necesitamos determinar quién será nuestro denominador. Podemos ver que nuestro denominador consiste en 4, 8, 32, 16, 30, 4, 8, 16, 32. Pero aquí se espera que sea ¿quién? Por aquí yo esperaría que el denominador sea 64, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que es, por ejemplo, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Aquí podemos tener entonces 2 a la n más 1. Cuando n vale 1, 2 a la 2, 4. Cuando n vale 2, 2 más 1, 3, da 8, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y qué tenemos entonces en el numerador? Un segundo, por favor. En el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión en el numerador de 3, 11, 31, 79 y así sucesivamente. ¿Qué regla de recurrencia podemos identificar que está ocurriendo aquí? Que se podrá considerar para n igual a 1. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que para n igual a 1 tenemos, por ejemplo,
n multiplicado con n más 2. Pues puede ser, ¿no? Vamos a ver. N, cuando es 1, n más 2, 3. 1 por 1, 1 por 3, 3. Cuando n es 2, aquí tenemos... No, aquí no se va a cumplir porque 11 es impar. Entonces, pero vamos a verificar. N más 2, si es 2, es 4. 4 por 2, 8. Más 3 entonces. Seguimos, entonces tenemos aquí. Seguimos entonces a ver cómo obtenemos el 31. Si n es 3, 3 más 2, 5 por 3, 15 más 3, 18. Por lo tanto, por ahí no anda el asunto. Como pueden ver, se hace complejísimo, ¿no? Encontrar un mecanismo, un método de recurrencia. De 3 a 11, ¿qué diferencia tenemos? De 3 a 11 tenemos una diferencia de 8. Luego tenemos una diferencia de ¿cuánto? De 31 hasta 11 tenemos una diferencia de 20. Luego de 79 a 31 tenemos una diferencia de 48. ¿Qué está pasando con estas diferencias? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evaluar. Y una vez encontremos esa regla de recurrencia, aquí lo que nos toca es encontrar el límite de su n. Y si ese límite converge, entonces se dice que la serie es convergente. Recuerden que los límites que son infinitos, que tienen un comportamiento no acotado, no son convergentes. Por cuestiones de tiempo, como ya me están llamando mucho, vamos a dejar eso pendiente. Fíjense, 3, 11, 31, 79. Voy a borrar las diferencias aquí. Lo miramos luego, ¿no? Con más tiempo en el chat o como sea. Entonces, un tipo de serie importante de considerar son las series telescópicas. ¿Cuáles son las series telescópicas? Las series telescópicas son las que tienen el siguiente comportamiento. Las series telescópicas se estudian de manera particular porque estas series son siempre convergentes. Una serie es telescópica si, por ejemplo, aquí nos presenta el siguiente caso. 1 sobre n menos 1, n más 1. Si nosotros desarrollamos esa serie justamente así como está, nos daremos cuenta que el primer término da 1, 1 entre 1, 1, menos 1 entre 2, 1 medio. ¿No? Y aquí tenemos más. En el primer término, como n ahora vale 2, entonces tenemos 1 medio. Y en el siguiente término, ¿qué tenemos? 1 tercio. Más 1 tercio menos 1 cuarto. Y así sucesivamente. Como pueden ver, el comportamiento de esta serie, donde en cada binomio el último término del primero se invalida con el siguiente término del otro, se cancela todo esto, se espera entonces que la serie tenga límite y que converja ¿a qué? La serie converge al primer término. Porque todos los números que siguen hacia adelante, como ustedes pueden ver, se van cancelando. Entonces se dice que las series telescópicas convergen.
Un caso muy interesante que nos presenta también Larson es cuando las series no se ven telescópicas y nosotros las miramos como telescópicas. Por ejemplo, el caso de esta serie que tenemos aquí, 2 entre 4n cuadrado menos 1. Como nosotros nos estamos encontrando aquí con una serie, no sabemos si es telescópica o no, nosotros podríamos desarrollar los términos. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que esto, mediante la aplicación de fracciones parciales, se convertiría en lo siguiente, ¿no? Si aplicamos fracciones parciales aquí, vamos a escribirlo paso a paso. Aplicando fracciones parciales, si aplicamos fracciones parciales, aquí vamos a tener 2, 4n cuadrado menos 1, factorizando esto aquí que tenemos. A entre 2n más 1 más b entre 2n más 2 más 1 también, menos 1. Es una diferencia de cuadrados, ¿no? Al final nos vamos a dar cuenta que cuando determinemos los valores de ese A y de ese B, será simplemente, ¿no? 1 entre 2n menos 1 menos 1 entre 2n más 1. Es decir, que esa serie que hemos encontrado aquí se nos convertiría entonces en la siguiente otra serie. La serie hasta infinito desde n igual 1. ¿De qué? De estos dos términos que hemos encontrado aquí. 1 y menos 1. 1 entre 2n menos 1 menos 1 entre 2n menos 1. Creo que el primero es más. Sí, correcto. El primero es más 1. Cuando nosotros desarrollamos este término, cuando nosotros desarrollamos esa serie, veremos que se va a escribir ahora en forma telescópica, ¿no? 1. 1 entre 1 menos 1 tercio más 1 tercio menos 1 quinto. Y como podrán ver, todos los términos siguientes se cancelan con los anteriores. Por lo tanto, esa serie que hemos identificado al principio de t igual 1, de 2 entre 4n cuadrado menos 1, va a converger a 1. Si podemos identificar una serie que se convierte en telescópica, entonces se puede evaluar de la siguiente manera.